algunos declaraciones, artículos, y por aquí, Pepe, tú tuviste a bien, déjame, lo voy a compartir. Vamos a ver, es un artículo que publicó BYU, Así es. estudios de BYU, que se llama Jesucristo como hermano mayor. Ya es una traducción de Google, ¿no? Puede haber varias cosas que no están tan correctamente traducidas, pero en esencia se puede entender el mensaje. Ahora, en este documento base que tenemos sobre la pantalla, lo que básicamente Pepe nos dice y sostiene, el investigador se llama Corbin Bolus, que es un investigador maestro académico de ahí de la Universidad de Brigham Young. Entonces, él básicamente dice, a través de la investigación histórica que él hizo, es que el nombre o el título o el mote de hermano mayor que le damos a Jesucristo, en la época de José, entre 1830 y 1844, que es el periodo de su vida en el que él estaba vivo y que estaba ya organizada la iglesia, no se utilizaba esta expresión aparentemente, y que la primera referencia histórica que se tiene de tal cosa es justamente esta. Y dice en este artículo, voy a agrandarlo un poquito y voy a leer algunos para luego escuchar sus comentarios. Y dice por aquí que la primera referencia histórica es del 20 de junio de 1844. Para esta época José ya había muerto apenas unas semanas antes. Y aquí dice Orson Pratt, publica en un artículo lo siguiente: ¿qué es el hombre? La descendencia de Dios. ¿Qué es Dios? El Padre del hombre. ¿Quién es Jesucristo? Él es nuestro hermano. ¿Cuántos estados de existencia tiene el hombre? Tiene 3. ¿Cuál es el primero? Es espiritual. ¿Cuál es el segundo? Es temporal. ¿Cuál es el tercero? Es inmortal y eterno. ¿Cómo empezó a existir en el primero? Fue engendrado y nacido de Dios. Entonces, si vemos aquí, Víctor y Pepe, lo que vemos es una inferencia lógica. Establece premisas para decir, bueno, el hombre es descendiente de Dios. Dios es el padre del hombre, es decir, pues somos sus hijos. ¿Y quién es Jesucristo? Él es nuestro hermano, porque él también es hijo de Dios. No lo menciona así, pero es una deducción lógica que establece Orson Pratt a través de las premisas que sustenta en esta publicación que hizo en 1844. Esta, pues, es la primera referencia histórica de Jesucristo como nuestro hermano mayor. ¿Qué pues les dice esto que acabamos de ver? Pues es que yo creo que definitivamente él está tratando de y fíjate que se me hace interesante que es unas semanas después de que José Smith muere. Y esto me trae al sentimiento de que una persona cuando está en duelo, cuando está tal vez que ha perdido un amigo, busca acercarse más a la deidad, busca acercarse más a la fe y la esperanza que tiene en algo más grande, porque quiere o quisiera asegurar en su pensamiento y reafirmarse él mismo de que en algún momento va a ver a esa persona que acaba de perder. Con esto que digo, tal vez de ahí viene esa parte de decir, ¿saben qué? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? Si somos todos hijos, y esa inferencia que tú mencionas, hasta decir, Jesucristo es mi hermano, por el hecho de no verlo tan alejado y tan lejano, ya que él tal vez en su interior, muy profundamente dentro de él, quisiera creer y establecer y reafirmarse que sí realmente hay una cercanía con Jesucristo, aquel que murió por todos y que nos ha prometido que vamos a vivir nuevamente. Entonces, se me hace muy interesante que esa primera ocasión registrada, tal vez hubo antes, pero no hay nada de registros, en esta primera ocasión fueron semanas antes, o después, perdón, de que José Smith murió. Entonces, quisiera yo tal vez comprender qué estaba sintiendo él, todavía como parte del duelo que todo Nauvoo estaba viviendo,
y que toda esta comunidad estaba viviendo donde acababan de perder a su profeta. Entonces, tal vez puedo comprender por qué hace esta deducción o inferencia de Jesucristo como nuestro hermano. Y fíjate que sí establece aquí una doctrina, ¿no? Y como decía Salvador antes, no hay en las Escrituras una referencia que Jesucristo es nuestro hermano mayor como tal. Y a lo mejor tendríamos que separar esas dos partes, ¿no? Es nuestro hermano, es el mayor. Y quizás sería una línea que podemos analizar. Pero en esta inferencia lógica que hace Orson Pratt, que me parece muy adecuada, es decir, no le encuentro nada fuera de lugar a la conclusión que él llega a través de esa inferencia lógica. Él establece que Jesucristo fue engendrado y nacido de Dios, y está hablando en un entorno espiritual. A lo mejor tenemos que remontarnos un poquito a eso, ¿no? ¿Qué era Jesucristo antes de esa creación? Porque a veces pensamos que en el principio éramos espíritus ya engendrados por un Padre Celestial. Si vamos un paso antes, recordemos que éramos inteligencias, y que las inteligencias no fueron creadas ni hechas. Es decir, son inteligencias, son entidades, es difícil a veces imaginarnos qué es, pero era materia que estaba por ahí, y entonces un Padre Celestial o alguien que ya era Dios toma de esas inteligencias para crear espíritus. Es decir, él realmente sí creó esos espíritus a partir de algo que ya existía, que son inteligencias. Entonces lo que está diciendo Orson Pratt es que Jesucristo fue creado espíritu de parte del Padre Celestial. O sea, que el Padre Celestial tomó una inteligencia y la crea como espíritu. Y hay diferentes, ahora sí que escrituras o doctrina que nos lleva a saber que cada uno de nosotros pasó por eso mismo, ¿no? Que también fuimos inteligencias en el principio, si es que existe un principio, pero así lo denominan las escrituras para referirse a antes de estar en esta tierra, y que fuimos creados espíritus. Es decir, igualito que como el Padre Celestial creó a Jesucristo como espíritu, nos creó a nosotros. Entonces, hasta ese momento nos pone en un plano igual que Él. Luego, si nos vamos a ese segundo estado, de hecho, antes que nuestro segundo estado, y lo hemos también hablado en algunos programas, y hemos discutido, ¿Jesucristo ya era Dios en el mundo de los espíritus? Porque de otra manera, ¿cómo pudo crear esta tierra, no? Y entonces inferimos que sí, que ya era Dios. Al momento que nosotros estamos en el mundo de los espíritus, Él ya era Dios. Entonces, sí es una creación espiritual del Padre Celestial, pero seguramente en una época antes de la de nosotros, ¿no? Entonces, ahí están, digamos que los dos sentidos. ¿Es nuestro hermano espiritual? Sí, porque nos creó el mismo Padre Celestial. ¿Estamos al mismo nivel que Él? Pues ahí sí hay una gran diferencia, ¿no? No estamos al mismo nivel que Él, ni en este momento, ni siquiera cuando nosotros estábamos en la vida preterrenal. Y antes, solamente iba a decir, bienvenido César, muy rapidito, pero antes de que tenga la bienvenida, ya más formalmente, lo único que quería decir, me gustó esa parte que dijiste, Víctor, de tal vez diferenciar hermano, porque ya nos dimos cuenta que no hay ninguna falla en la lógica de definición o deducción de Orson Pratt, pero nosotros tal vez, y bueno, de hecho él también se le ha agregado el hermano mayor. ¿De dónde viene esa parte de mayor? Entonces, yo creo que tenemos que definir esas dos partes, porque tú lo mencionaste, todos éramos inteligencia, sin embargo, sabemos que Jesucristo es el primogénito del Padre. ¿Qué significa eso? Y ahorita que lleguemos para allá, vamos a tal vez a definirlo más, pero yo solamente diría, en esa parte de primogénito lleva título y lleva posición, y no es solamente el hecho de que nosotros querramos decir, él es nuestro hermano mayor porque es más que yo, sino que también literalmente él es el primer, bueno, de acuerdo a lo que sabemos, porque como dije, primogénito también puede ser un título de deidad y no solamente de posición, pues también es el primero con el Padre. Así que lo dejo allí para que le dé la bienvenida a César, pero sí es interesante que la deducción o inferencia de Orson Pratt no tiene ninguna falla lógica. Esa parte de mayor, tal vez podemos
discutirlo un poquito porque es título y posición, o los dos al mismo tiempo. Bueno, ahí es para debatir un poquito. Bien, tengo algunos comentarios al respecto, pero antes dar la bienvenida a nuestro amigo y coanfitrión del canal, César Firman. ¿Cómo estás, César? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues aquí llegando, tarde, pero sin sueño, como dicen, ¿no? Ya vimos que te alcanzaste a quitar las lagañas. Sí, me hiciste Y se correr. puso el saco porque no planchó la camisa, se me hace. Oye, no, César siempre anda bien guapo aquí en el canal, siempre con saco. Oye, César, vamos a ver, una pregunta inicial y una respuesta rápida. ¿Tú eres pro llamar a Jesucristo como nuestro hermano mayor o no te gusta la idea, te incomoda, lo utilizas, no lo utilizas? Mira, para serte honesto, nunca lo había sopesado. O sea, no, nunca me había hecho ruido, ni era un tema que me viniera a la mente, si estaba bien o mal. Yo asumo varias cosas. Una, nosotros como hijos de Dios que estamos en entrenamiento, en formación, necesitamos para aprender tener ciertas referencias, ¿no? Y cada una de estas referencias nos aporta enseñanzas y conocimiento. Por ejemplo, el hecho de que a Cristo lo llamemos hermano mayor, creo que ya se habló esto, no voy a profundizar, pero obedece al hecho de que es parte de la creación espiritual junto con nosotros, ¿no? De los hijos del Padre. Y Pepe ya lo explicó muy bien, ustedes ya lo explicaron muy bien, que obedece a un título, a una posición. También nos acerca más a Él, hace ese lazo de alguna forma estrecho y adicionalmente también lo llamamos Padre, ¿no? A Cristo. No es muy común, pero en las Escrituras se le denomina Padre de nosotros por convenio, aquellos que guardan sus convenios. Entonces, no es algo como que me haya preguntado está bien o está mal, pero sí es algo que creo que está bien justificado, no sé si sustentado, pero sí justificado dentro de la historia y la doctrina de la iglesia. Muy bien. Son 3 contra 1, chava. Nada más para que sepas. De hecho, yo lo vi neutral, ¿eh? Ah, lo viste neutral. A ver, ¿quién es el uno que está en contra? Yo soy Chava. el que... A mí no me Ah, gusta. bueno, si no te gusta está bien, digo, a mí no me Y me- gusta que me llamen por mi segundo nombre. Muy bien, Rafael. Entonces vamos a continuar. A ver, entonces, ahorita, Víctor, en relación con lo que tú venías hablando, Jesucristo, vamos a ver, el Padre instituye leyes, enseñó José Smith en el discurso de King Foley. Instituye leyes. Nosotros siendo inteligencias, se nos presentan las leyes y a través de la obediencia a esas leyes que yo desconozco exactamente qué consistían, Dios dice, si las obedeces estos principios, vas a recibir un cuerpo espiritual. No es que el Padre nos dé un cuerpo espiritual solo porque sí, como tampoco nos dio un cuerpo temporal y físico solo porque sí, sino que se basó en la obediencia a leyes previas. En ese sentido, Jesucristo o Jehová, siendo una inteligencia coigual con nosotros, progresó hasta un punto donde fue el primer hijo espiritual del gran Elohim, porque obedeció y acató las leyes primero que nosotros y las entendió. Y siguió progresando al punto tal que llega a ser un Dios en el estado preterrenal. Entonces, a lo que voy con esto es que luego todos nosotros progresamos y recibimos un cuerpo espiritual, pero no llegamos al desarrollo espiritual o al grado de Dios que Él logra desde entonces. Allí, entonces, nos convertimos en hijos de Dios porque nos da un cuerpo espiritual. ¿Puedo hacerte una pregunta como paréntesis, perdón, con eso que estás diciendo? Cuando tú dices Jesucristo progresó más y Él llegó a ser un Dios en la vida premortal porque progresó más que yo. Ahí tal vez la pregunta capciosa o la pregunta que quiero que analices por un segundo sería, ¿Jesucristo estuvo más tiempo con el Padre? O
sabiendo que el tiempo no existe en la eternidad o que no es una forma de medición como la conocemos nosotros. Eso y tú lo dijiste, él fue el primero, creo, o algo así mencionaste. En esa parte de primogénito o lo que sea, ¿es solamente título o es tiempo que tuvo él para progresar? ¿Progresó más rápido? ¿A qué nos referimos con eso? Porque entiendo lo que tú estás diciendo, pero sí es difícil comprender el hecho de que digas, bueno, él estuvo o él progresó más, y no sé si es por tiempo o solamente porque fue más inteligente que yo. Y aquí definitivamente estoy hablando de inteligencia humana, pero sí me gustaría entender esa parte que acabas de mencionar. ¿Es por tiempo o es solamente por al ser el primogénito, él lleva diferentes, y estoy hablando ahora sí de posición, porque en la antigüedad el primogénito entendemos todo la implicación que llevaba. O tan solo por haber sido el primogénito, él fue el que dijo, y el padre le dio todos esos derechos que conllevan una primogenitura. Es una muy buena reflexión, Pepe. En las escrituras no está revelado tal cosa sobre el tiempo, si es que pudiera medirse de alguna manera, porque definitivamente Dios está sobre el tiempo, Él es el principio y el fin, y para Él todas las cosas son un giro eterno y son una sola cosa. De tal manera que si yo me pongo a pensar en tal cosa, pues definitivamente a través de las escrituras no podría definir si Jehová estuvo más tiempo con el Padre en un estado espiritual. Aquí cabe otra posibilidad, ¿eh? ¿Sí? Otra posibilidad es tampoco sustentada por las escrituras, ¿eh? Solamente es parte de las deducciones que yo he podido hacer durante algún tiempo, que Jesucristo haya estado en un estado de probación antes de esta tierra como la conocemos nosotros, y que por lo tanto adquirió ya un estado de Dios, es decir, ganó una gloria celestial, hijo del mismo Padre, pero en un estado de probación anterior al nuestro. Sí. Y es algo que hemos platicado también en programas previos, Víctor, sobre cómo es que alguien puede llegar a ser un Dios sin un estado premortal. Entonces, y hemos dicho, ¿no? Entonces, no, si Jehová no tuvo un estado de probación previo o un cuerpo físico previo y en un estado espiritual llega a ser un Dios, significa que no se necesita un estado de probación como este para progresar al grado de ser Dios. Sí, Y la y si otra pensamos pregunta, en las leyes eternas, al menos como nosotros las conocemos, sería difícil saltarse esa parte, ¿no? De exacto. tener que pasar por un estado de aprobación y luego resucitar y recibir un cuerpo inmortalizado para poder llegar a ser Dios. Y de ahí el pensamiento que tú sacas a relucir, ¿no? De, bueno, entonces quizás tuvo un estado de aprobación, como el padre también lo tuvo, pues Brigham Young sostuvo esto, ¿no? De así como el hombre es, Dios fue, lo cual significa que él recibió un estado de aprobación previo, a tal grado que al obedecer las leyes, él llega al grado de ser Dios. Entonces, si Jehová fue de una u otra manera, lo cierto es que en algún punto él alcanza este estado de Dios, pero sí como un hijo espiritual. Ahora, la cosa es que en algún punto nosotros llegamos a ser hijos espirituales. Ojo, seguramente hay inteligencias por ahí que todavía no alcanzan ese grado de hijos espirituales de Dios, porque no han obedecido las leyes que él instituyó. Entonces, O no es su tiempo todavía. Así como podríamos decir, ¿por qué hay muchos espíritus que no están en la tierra? Es porque no han obedecido, no, porque no ha sido su tiempo de venir a la tierra, ¿no? Nosotros cuando lleguemos a ser dioses y creemos en esta doctrina, pues necesitamos ir y tomar inteligencias para crear hijos espirituales, y no de dónde las vamos a tomar, ¿no? Entonces, digo, son eternas, pero digo, yo creo que tiene un poquito más que ver con los tiempos que con un progreso, o a lo mejor una combinación de las dos cosas. puede ser, yo le voy más a ambas cosas. Entonces, en ese sentido es que, bueno, decimos, bueno, todos somos hijos de Dios porque recibimos un cuerpo espiritual y por tanto, hijos espirituales de Dios, pues Él nos da un cuerpo físico también, todos recibimos un cuerpo físico
por haber obedecido o haber guardado el primer estado, y por tanto hijos de Dios y todos hermanos, y Jesucristo va en el mismo camino. Entonces, Aunque no esté la culpa, establecido, estamos aplicando la inferencia, ¿no? La deducción lógica. exacto, De si A implica B, B implica C, entonces A implica C. O sea, si Cristo es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, entonces Cristo es mi hermano. Y el argumento es válido, ¿no? Eso no quiere decir que sea verdadero. Un argumento válido podemos decir, si todos los cuadrados son perros y todos los perros vuelan, entonces los cuadrados vuelan. Ese argumento es válido, está bien lógicamente, pero sus premisas son falsas. Aquí el asunto es, yo sí veo que hay premisas verdaderas, pues, detrás de saber que Cristo es hijo de Dios porque lo llama Padre, y nosotros somos hijos de Dios porque lo llamamos Padre, así de simple. Ahora, fíjate, Chava, que estaba pensando en un meme, en la filosofía del meme, donde hay alguien que dice: "Si te gusta una chica, solo invítala a salir, a mí siempre me funciona", Henry Cavill, ¿no? O sea, bueno, pues sí, a él le funciona. ¿A qué quiero llegar con este meme? Que a veces nosotros queremos forzar que todas las cosas funcionen de acuerdo a las reglas que conocemos sí, y al estado en que conocemos. Entonces, a veces para poder, forzar, pues queremos hacer que todo entre en el mismo cajón. Y entonces, nuestra definición de Dios, cuando dicen: "¿Qué es un Dios?", lo primero que se nos viene a la mente es, bueno, pues un ser exaltado con un cuerpo físico, resucitado, que pasó por un estado de probación como nosotros. Y esa definición queda perfectamente para el Padre, porque es lo que aspiramos, pero no queda para nada para el Espíritu Santo. Entonces, igual, cuando hablamos de la vida preterrenal, queremos entenderla en función del tiempo, pero si entendemos que el tiempo depende del espacio en el que estamos, de la relación que hay con la materia, con todo esto, y encima Apocalipsis nos dice: "Y el tiempo dejará de ser", entonces se nos cae todo ese intento de querer encuadrar toda la se nos cae el definición en un mismo. teatrito, César. ¿Mande? Se nos cae el teatrito. Se nos cae el teatrito. Lo mismo pasa, pues, con este tipo de cosas, porque a veces queremos entender la naturaleza de Dios, o de lo que es Dios, dentro de los conceptos que tenemos, ni siquiera revelados, porque ya entendemos que el Espíritu Santo es distinto, ¿no? Y, pues, ahí es donde fallamos, ¿no? Ese, por ejemplo, es el concepto o el conflicto que se tiene con la evolución. Queremos entender la creación del hombre dentro del relato del Génesis y dentro de 6000 años, como si todo debería encajar en 6000 años. No necesariamente es así, ¿no? Y así como con muchos conceptos. Entonces, yo no veo tanto conflicto, por ejemplo, en que Cristo haya sido exaltado, no, bueno, no exaltado con un cuerpo, sino que haya ocupado esa posición, de Dios, porque seguramente estaban operando cosas similares a las que operaron con el Espíritu Santo, que le permiten tener esas facultades. ¿Qué hizo distinto? La verdad, a nosotros no sé, pero cuando no podemos hablar de tiempo porque no hay una creación alrededor, pues está como difícil imaginarlo linealmente, ¿no? sí. Y siempre queremos establecerlo de manera lineal porque así funciona nuestro mundo, ¿no?